por supuesto, con en el analista político, pero ¿qué significa el 9 de julio? ¿Qué significa la vigilia, ¿no? Justamente de esta independencia argentina? Por eso estamos ya con nuestro próximo invitado, Facundo Nani, historiador, que nos está visitando el día de hoy. Buenos días, Facundo, gracias por la visita. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí, gracias por la invitación. Facundo, ¿qué significa el día de hoy, el Día de la Independencia para los argentinos? Bueno, la independencia es soberanía, es defender un territorio, una integridad, y si bien tenemos 208 años de historia o más, si uno se remonta a tiempos de los pueblos originarios y demás, sí, en realidad el acontecimiento más importante es el acta que la benemérita ciudad de San Miguel de Tucumán, aquella sí, acta y estas 29 firmas con la PRIDA y todos los detalles que podemos resumir, marcan esa separación, como dice el acta, de España y toda otra metrópoli, es decir, estamos marcando un acto soberano, estamos armándonos como nación, si bien recordemos que en 1816 las fronteras, la identidad, todo estaba por hacerse, pero si uno tiene que elegir con toda claridad un acontecimiento, después tenés la historia del siglo XX, Irigoyen, Perón, todo lo que es difícil resumir porque es la integridad de lo que somos, sí. pero tenemos un punto decisivo y tenemos la suerte de que ocurrió en Tucumán por una serie de carambolas, rebotes y cuestiones históricas que, bueno, yo acabo de publicar un libro con una colega, con Valentina Mitrovich, que se reeditó y que anduvo muy bien en su primera versión y que ahora ya está en Edunt y en Humanitas, repito, se llama Los tiempos del Congreso y la gente lo puede encontrar en Edunt, Humanitas, en el Birla, donde explicamos un poco esos detalles que suelen escaparse, ¿no? ¿Por qué Tucumán? ¿Quién fue Francisca Bazán? ¿Qué implicaron esas firmas? ¿Qué pasaba en España? ¿Cómo era la esclavitud? ¿Cómo era la vida cotidiana? Bueno, un poco viajar en el tiempo, pero siempre con los pies en el presente, ¿no? Porque en definitiva se trata también de ver las raíces de un país que no nos resulta tan fácil, pero que es el país que amamos, Sí. y que tiene su símbolo este país como, qué sé yo, como Francia tiene la toma de la Bastilla, como México tiene el grito de Dolores, y qué sé yo, ¿no? Cada país Ahora, se funde en esos mitos, ¿no? Ayer el vocero presidencial, a ver si podemos poner la imagen, publicaba una foto, ¿no? De 1816 y una foto de lo que sucedía anoche, y se habla de la refundación de Argentina. ¿Coincidís con esto? Bueno, si vamos a lo político, Milei trató de hacer lo que en realidad hacen los gobernantes en general, que es hacer un uso político del pasado, digamos, es decir, y dándole un poco una especie de pompa de acuerdo en un marco en realidad donde se le está haciendo difícil. Yo soy historiador, no analista político, pero uno tiene derecho a tener su análisis, donde en realidad muchos de los indicadores se le están haciendo un poco adversos y él está tratando de, con este pacto de mayo, bueno, esta cuestión refundacional que siempre tuvo el gobierno de Milei en el poco tiempo que va, y en un momento donde el mercado no parece creerle, el pueblo no parece creerle, él hace este gesto. Y la política vive también de los gestos, y al mismo tiempo los gestos no alcanzan, porque uno puede tener una foto y estos 10 mandamientos un poco extraños, que no dicen mucho de por sí, y lo que sí elige la casa histórica, que no es la primera persona que elige la casa histórica, ¿no? Ahí sí también yo y otras personas lo hemos analizado. A cualquier político le queda bien la foto en todo lugar simbólico, a nadie le resta, porque los símbolos son fuertes. Y en realidad lo que uno espera, yo no soy muy de esa sensibilidad política, hago una confesión de parte, uno tiene derecho, no soy muy de una sensibilidad mileísta, digamos, pero sí le deseo el bien a mi país y digo, la política no se hace solo con gestos y ojalá la Argentina, al margen de Pacto de Mayo o no Pacto de Mayo, encuentre un rumbo adecuado, ¿no? Que yo por ahora no lo veo. ¿Qué intenta Milei hacer estos anuncios justamente en hechos históricos, ¿no? En fechas importantes? 25 de mayo, 20 de junio, 9 de julio, tiene que ver un poco con esto de que pierde su identidad con esas ideas liberales y trata de que la Argentina lo asocie. Sí, él es un presidente que viaja mucho y que parece tener los intereses muy hacia afuera, digamos, ¿no? Hacia los recursos naturales, el litio y la explotación de los mismos. Es uno de los artículos que aparecen en este extraño Pacto de Mayo. No parece un presidente muy soberano que cuide la soberanía, en mi opinión, ¿no? Siempre discutible. Sí. Y bueno, y sí, se saca la fotito del 9 de julio, que en realidad desde Menem, desde 1991 para acá, y antes también en realidad, pero desde Menem queda como legislado, ¿verdad? Y legitimado que todos los presidentes tienen que venir aquí a Tucumán, y Tucumán se convierte en capital por un día, lo cual es muy bueno para Tucumán,
Y eso no importa las escuderías, las banderías, lo han hecho todo. O sea, lo que está haciendo Milei en realidad no es ninguna novedad. Y después, en realidad, la gran pregunta, más allá del símbolo del 9 de julio, es si este señor lo va a lograr o si el camino es el correcto. Yo en muchos sentidos pienso que no. Yo soy una persona que defiende la universidad, fue uno del millón de personas que estuvo ahí en la calle defendiendo la universidad pública, de estos embates tan extraños acerca de los vouchers y qué sé yo. Me parece que es una persona que no conoce el mundo de la cultura de la universidad, porque si lo conociera no hubiera girado hacia ese lugar, y pienso que la sociedad en ese acontecimiento de la defensa de la universidad pública le dio un mensaje muy claro y muy contundente. Entonces, en el fondo, yo pienso que la sociedad, tanto en 1816 como ahora, Sí. pero bueno, ustedes me llevan a la comparación con el presente, que está bien, no lo hace solamente el Poder Ejecutivo, sino que es una tensión permanente entre los poderes, los distintos poderes, ¿no? Y eso está pasando con Milei, digamos, muchos elementos que están empujando a veces hacia distintos sentidos, y la sociedad, que también no es una sola cosa monolítica, sino que tiene muchos sectores, se expresa, y está bien que se exprese. Y bueno, de algo de ese resultante, como se veía en matemática y en física, ¿no? Los vectores y la fuerza resultante, algo de esto, que no lo podemos prever los historiadores, ni los analistas políticos, ni el mundo académico en general, aunque algunas cosas se pueden vislumbrar, algo de ese resultante, de estas fuerzas en choque, será la Argentina de estos 4 años. Yo creo que este señor sí cumplirá su mandato, y bueno, el pueblo decidirá, es decir, creo que es bueno que los gobernantes, salvo que sean cuestiones muy extremas, cumplan su mandato, y el pueblo elegirá y rectificará ese rumbo económico, político, cultural, digamos, ¿no? El pueblo, creo yo, que hay que tener confianza de que después sabe interpretar lo que los mandatarios, los oficialismos intentan, y después el pueblo dirá, mira, estaba muy preocupado, dirá el pueblo, por Alberto Fernández o por lo que fuera, pero tampoco este era el camino, y así se van armando las naciones. Qué sé yo, Francia está ahora también eligió a la izquierda y está reconsiderando su rumbo. En Inglaterra volvió el laborismo, que era un viejo partido, bueno, un partido histórico inglés, pero que venía muy, muy en baja. La historia es movimiento, eso sí, en 1816, en la época de Irigoyen, o ahora, la historia es conflicto. Tendemos a pensar incluso el 9 de julio como una foto. Bueno, de hecho eligió acuerdo. Córdoba para hacer el Pacto de Mayo, ¿no? Exactamente. Y estos dos modelos de país que vienen en conflicto desde el inicio de nuestra historia, dicen, el agroexportador unitario para pocos, digamos, y el otro más federalista, industrializante y buscando más equidad social. Esos dos modelos aparecían ya en la época post-independencia. Sí aparecen, pero digamos, fiel a mi trayectoria como investigador, creo que uno tiene que tener cuidado con esta grieta, que este concepto que instaló Lanata. Miren, de curioso, o sea, la palabra la instaló Lanata, quizá la idea ya estaba en la opinión pública, pero es decir, si uno tracciona hacia atrás y trata de encontrar siempre grietas, sobre todo en términos de izquierda y derecha, no siempre la va a encontrar, sobre todo si se va al siglo XIX, donde todavía las posiciones políticas y la idea de los partidos políticos era muy nueva. ¿A qué voy con eso? Es decir, te doy un ejemplo. Manuel Belgrano, que todos lo queremos, viene a Tucumán justamente para julio de 1816 y habla de una monarquía incaica. ¿Qué es eso? ¿Progresista o no progresista? Porque monarquía es la forma más autoritaria en un punto y más antigua de dominio, pero él al mismo tiempo quería que sea incaica. Unos años antes Belgrano quería entregar la corona a Portugal, por ejemplo, a Carlota Joaquina. A mí me encanta Manuel Belgrano, lo dejo bien en claro. Pero es decir, no siempre es fácil ubicar, y lo digo con el ejemplo de la monarquía incaica, en términos de izquierda y derecha algunos proyectos. En el 9 de julio había porteños, 7 diputados, Juan José Paso, que querían una forma republicana, Manuel Belgrano, que quería una forma monárquica pero incaica, y costaría mucho, habría que hacer un trabajo de cierta, digamos, forzar un poco la evidencia para decir de estos diputados, estos eran de izquierda, estos eran de derecha, cuando esas categorías del pensamiento, por lo menos en 1816, no quedaban por lo menos completamente claras. Sí, en general, esta visualización de izquierda y derecha, que es tan útil, y yo sí creo que existen, viene de la Revolución Francesa, o sea, viene incluso de antes de 1816, y va marcando sectores en general, la izquierda más proclives al igualitarismo y a que las sociedades traten de ser más parejas, y las derechas, simplificando un poco el argumento, más tendiente a la acumulación del capital y a la jerarquización de las sociedades, en términos muy generales. Y de ahí más, la historia de la humanidad fue mutando mucho, y uno puede encontrar a esas izquierdas y derechas, y quizás algunas fórmulas intermedias, en distintos partidos, en distintas formas,
Y son estas fuerzas que venimos hablando. Es decir, sí y no. O sea, en 1816 y en la época de la independencia uno va a encontrar, qué sé yo, morenistas y saavedristas, los saavedristas un poco más conservadores tal vez, o va a encontrar que el primer triunvirato no se animaba a proclamar la independencia y Manuel Belgrano en un momento sí, o va a encontrar tiranteses y rispideces entre Artigas y Buenos Aires. Los conflictos los va a encontrar siempre y son sanos que existan. Ahora bien, quizás uno tiene que abrir un poco el lente interpretativo y ver dónde uno va a encontrar las izquierdas y las derechas y cuáles son los matices, porque digamos no siempre hay dos grupos, a veces en la política hay tres, por decirlo así. Entonces, digamos, esas fuerzas que están empujando tienen a veces formas, fisonomías, que no siempre son fáciles de dibujar. Pero sí, la historia básicamente es conflicto, es lucha de clases, es intereses que a veces son opuestos. Uno quiere una cosa, a veces uno como docente universitario quiere una cosa, como gremio, y qué sé yo, las patronales quieren otra. No hay que tenerle miedo a la diferencia del conflicto porque la sociedad civil se arma a través del conflicto y el conflicto no es mala palabra, al contrario, no hay democracia si no hay la capacidad de sectores de decir nosotros defendemos esto. Y yo en eso sí soy un demócrata y una persona que pienso que cada uno tiene que defender, justamente no de manera egoísta, sino de manera a veces corporativa, gremial, los intereses que considera significativos para su grupo parental, su grupo laboral, y eso hay que expresarlo y eventualmente defenderlo en la calle, en el espacio público, en la prensa. Por eso son tan importantes espacios como los que ustedes están realizando. Uno tiene que pelear como gato panza arriba, como se dice, por las cosas que considera relevantes, ¿no? Qué sé yo, en mi caso la universidad, la defensa de cierta idea de lo público, la defensa de cierta idea de la soberanía y de la cultura, que no venga una fuerza política, un gobierno en general, diga una abstracción, ya no estoy hablando solo de Milei, a llevarse por arriba cosas en pos de una supuesta modernización. O sea, después puede haber elementos que uno considere interesantes, cosas que se han hecho mal antes, pero uno tiene una serie de plataformas o ideas sobre lo que el país debería ser, y en mi caso, un poco por mi profesión, mi formación, entre otras cosas, la soberanía de un país territorial, la cultura, la identidad, la universidad, el acceso público a la salud, a la educación, para mí no tienen precio, no son cosas que se puedan comprar y vender como se compra y vende un órgano, como lo dijo alguna vez Milei en campaña. Es decir, hay elementos que son de una sensibilidad muy fina y que preocupan mucho, discursos un poco agresivos, y frente a los cuales siempre hay que tener una especie de vigilancia ideológica, una observación. Más allá de que yo en lo personal me considero una persona que no pertenece a un partido específico, pero sí a quizá una determinada sensibilidad de la política. Pienso que hay que expresarse hacia esas cuestiones y después ya no específico profesional mío, tratar de investigar, de enseñar, de divulgar de la manera más honesta posible. Entonces, yo investigar y agarrar frente a un libro, decir, aquí está lo que yo logré investigar con colegas, nunca se lo hace en soledad, y darlo a la sociedad para que la sociedad en todo caso también lo discuta, lo rebata. Uno no tiene la verdad revelada, uno hace un acto de amor y de profesionalismo y trata de contribuir desde ese lugar. Yo me considero un agradecido de todas las instituciones, la mayoría públicas, en las cuales me formé. Desde el secundario en adelante me formé con lo público. Ahora, volviendo un poquito a mi pregunta, el modelo industrialista que apunta a la creación de puestos de trabajo, al reparto de la riqueza, no necesariamente es de izquierda. O sea, Donald Trump en Estados Unidos ha protegido la industria y la fuente de trabajo siendo un tipo de derecha. Correcto. Pero no era de izquierda. Sin embargo, apuntó a un país industrialista con creación de puestos de trabajo y reparto de la riqueza. Entonces, volviendo a mi pregunta, esos dos modelos antagónicos que hoy vuelven a estar en manos, el país vuelve a estar en manos de un presidente que quiere el país para poco, o sea, agroexportador, incluso está regalando las riquezas naturales con esa ley base. Es como volver atrás, en mi opinión, frente a aquello que es más progresista incluso para gobiernos de derecha. Sí, es así. Yo coincido con vos de que hay todavía el país debería diversificarse mucho más en su propuesta económica, si no seguimos en el viejo modelo agroexportador, que muchas veces el propio presidente lo cita como un momento de gran acumulación,
y sabemos que uno de los problemas de ese modelo, que tuvo su pico entre 1880 y 1914 o 1930, es que fue muy dependiente, primero que fue muy desigual, o sea, el área pampeana se enriqueció, claro, Buenos Aires, el área pampeana y algunos sectores en particular, está claro que generó cierto éxito, pero fue muy focalizado hacia un sector geográfico y económico, y además muy dependiente de que los precios, lo que hoy se dice commodities, el precio de la carne, de los cereales, digamos, esté muy demandado, esté en alza a través de un primer mundo, sobre todo Inglaterra, que los demandaba. Cuando eso dejó de, eso está muy estudiado, cuando dejó de resultar, digamos, esos precios altos por las transformaciones en los países industrializados, en Inglaterra, por el advenimiento de la Primera Guerra Mundial y luego de la crisis de 1930, Argentina se quedó sin plan, hasta que después, como sabemos, y vos lo estás sugiriendo, Argentina fue buscando otros elementos. Bueno, ahora este gobernante que cita de manera simplificada ese periodo de auge, porque no se da cuenta de los límites también de ese modelo, pareciera, como vos bien lo sugerís, volver a insistir en una cuestión un poco extractivista, ¿no? Es decir, que aparece justamente en la ley base y qué sé yo, ¿no? Basada en el litio y en las riquezas que son valiosas de nuestro suelo, pero quizás sin cuidar no solo elementos ecológicos, ambientalistas, sino incluso, digamos, de los repartos y del cuidado que puede tener en una visión extractivista, digamos, que te quita los recursos. Es decir, yo en eso coincido con vos. Es evidente que algunas cuestiones del gobierno pasado y del pasado oficialismo, de la versión última del peronismo, no han resultado. También creo yo, nobleza obliga a decirlo, porque si no uno no logra explicar por qué viene esta propuesta netamente conservadora, una propuesta conservadora. Hay que poder hacer autocrítica para que después, yo creo que la historia, los ciclos son un poco como una rueda, no completamente uniforme en el mundo, porque vos tenés como reflujo, ¿viste? Vienen a la izquierda y a la derecha, pero también vienen como reflujo en el sentido como si fuese un mar que tiene subcorrientes, ¿viste? Ahora en Inglaterra volvió el laborismo, que viene a ser una especie de centro-izquierda, en Francia contra lo que se podía advertir ganó la izquierda, o un tipo de izquierda, en vez de Le Pen, qué sé yo, en Brasil tenés Lula, pero en Italia tenés Meloni, o sea, en Chile hay una alternancia, tampoco le fue muy bien a Boric, y uno presume que al no irle bien, porque no es que a la izquierda siempre le va bien, al no irle bien a Boric se viene de nuevo algún tipo de derecha. La historia es apasionante y terrible, porque la historia... Pero ahora tomando un poco esto, ¿no? ¿Qué hay de cierto en esto de que los argentinos no conocemos la historia y que muchas veces volvemos, ¿no? Vamos y volvemos, y muchos asocian el gobierno de Milei con el gobierno de Menem, muchos asociaron unitarios y federales. Bueno, hoy estamos viendo a aquellos que asociaron al centralismo porteño nuevamente viendo un desfile en Buenos Aires y no en Tucumán. Digo, ¿qué hay de cierto en todo esto? Sí, la historia puede ayudar. La historia es una hoja de ruta. Está la vieja frase de que los que no conocen el pasado están condenados a repetirlo, ¿se acuerdan? Sí. O sea, la historia y la difusión de la historia no tiene que quedar en manos solo académicas. La difusión de la historia es muy importante a través de las universidades, de los colegios, de los archivos, de los museos. La historia no tiene que quedar en los cenáculos, en los anaqueles, tiene que ir hacia el pueblo. Pero bien, tampoco es una hoja de ruta que vos digas porque Belgrano hizo esto o porque Irigoyen hizo esto, vos lo tenés que hacer. No es tan lineal, no es como leer la borra del café, ni leer los designios de las entrañas de una cabra y saber hacia dónde te dirigís. No tiene una estrategia mágica ni teleológica. Eso no quita que hay que estudiarla, hay que saberla, porque es como el inventario, son los huesos de una sociedad. Es el itinerario de las experiencias que ha vivido un país, como decía acá mi compañero, es decir, cómo intentó con modelos económicos determinados, cómo intentó algunas relaciones con el primer mundo, algunas lógicas de dependencia, cómo intentó distintas cuestiones, integrarse con el Mercosur o no, cómo fue probando industria, no industria, modelo agroexportador, y de todos los elementos, como nadie inventa la pólvora, Milei está anclándose en algunas viejas fórmulas, por eso cita a veces el modelo agroexportador, a veces cita a Menem, tiene su anclaje, tiene sus dioses, digamos, como por ahí el peronismo tenía otros dioses. Bueno, nadie viene y quiere, o sea, aunque él... Sí, igual también busca ser un poco referencial, ¿no? Si no, no hubiera estado en San Juan y hubiera homenajeado en la ciudad de la... O sea, fue un poco más por ese lado, tratando de sostenerse un poco en sus ideas de libertad muy extrañas. Sí, es un ecléctico, es una persona con una gran capacidad, cuesta decir esto, pero hasta cierto punto carismática, digamos, ¿no? Es decir, para cierta parte del electorado, el electorado que lo votó, un personaje que es una especie así de caja de sorpresas y que alude al rock y alude a gestos muy variados y a simbolismo muy variado, pareciera haberle funcionado en un momento, por lo menos en el momento de la elección,
y de sus primeros inicios y esta luna de miel un poco extendida, pero insisto, no se gobierna solo con gestualidad política ni con pacto de mayo. Después vos tenés que decir, bueno, ¿cómo bajaste la inflación o la bajaste? ¿Cómo están los índices? ¿Qué sé yo? ¿Qué pasa con el mercado? ¿Te cree o no te cree? ¿Qué pasa con el dólar blue? ¿Qué va a hacer con el cepo? Después viene la política más concreta y ahí toda la parafernalia o el maquillaje no te alcanza, digamos. Como le pasaba a veces a gobiernos de otro signo político, de otra escudería. Vos podés hacer un montón de cuestiones gestuales, podés viajar a Europa o a Estados Unidos, que es el lugar donde más viajó, 10.000 veces. Ahora el tema es, y la gente de la calle se empieza a dar cuenta, cómo están los precios, cómo está la recesión, cómo está la actividad industrial, como decía mi compañero, cómo está la construcción, qué sé yo. Y esos indicadores muy finitos, o indicaciones de desocupación, son al fin y al cabo los elementos que la sociedad, con más elementos teóricos, con menos elementos teóricos, porque la sociedad no es tonta, digamos, empieza a decir, bueno, acá prometieron esto. Y ahí puntualizando en esto, me quedo en esto de la educación, de reforzar, ¿no? Pero cuán cierta es la historia que nos cuentan en la escuela a lo que es la historia real cuando crecemos, ¿no? Porque eso también ahí marca un paralelismo, ¿no? Yo creo que hay que enseñar que la historia es conflicto. O sea, hoy hablamos un poco de independencia, pero también hemos sobrevolado distintas épocas. El 9 de julio todos estuvieron de acuerdo en algo, en la declaración de independencia, pero después había postura frente a la forma de gobierno, frente a cómo organizar el país, qué hacer con Buenos Aires, Artigas contra Buenos Aires, o sea, el proyecto de los pueblos libres contra Buenos Aires como centro demasiado centralizado, qué hacer con qué fisonomía darle a una posible constitución, qué hacer con el Alto Perú. Respecto al resto de las cosas, había desacuerdo casi total. Y la historia argentina, y en general la historia de todos los pueblos, tiene mucho de desacuerdo. Y a veces en el aula depende del nivel. Está claro que vos en la primaria o en el nivel inicial vas a enfocar las cosas de una determinada manera pedagógica, aunque no esté exento de la conflictividad, pero en la secundaria, en la universidad, tenés que, sin bajar línea, que yo creo que es incorrecto, pero dar al alumnado elementos de esa complejidad de la historia, de que no había un solo proyecto político, siempre hubo proyectos políticos, como lo decíamos acá con mi compañero, antagónicos o alternativos, qué sé yo, Artigas quería hacer otra cosa, el modelo agroexportador, o cuando llegó la ley San Peña, electoralmente y políticamente empezaron a pasar otras cosas. Cuando el modelo agroexportador se agotó, empezaron a pasar otras soluciones, como la sustitución de importaciones, qué sé yo. Siempre hubo más de un plan A, plan B, plan C, y eso es importante ponerlo en el aula, porque la sociedad se construye en base a debates, a no estar de acuerdo, que es algo que nos cuesta, y que es importante, incluso en un almuerzo, en un asado, como solemos decir, que se encuentren irigoyenistas, radicales, libertarios, ¿por qué no? Si es una fuerza que apareció, tampoco la vamos a negar. Peronistas de distintos pelajes, socialistas, y bueno, lo que nos pasa a todos, hombres, mujeres de distintas edades, tolerar que tu mejor amigo, tu pareja, tu familiar, ¿a quién no le pasó discutir? Y bueno, discutir. La típica expresión, no hablemos de política porque terminamos peleando. Y termina pasando, ¿no? pero al mismo tiempo por ahí la política está tan pegada a la vida personal, y no la política, a veces que pensás del aborto, que pensás de la religión, que vos decís, te pasa un asado, no hablemos de eso, pero tampoco mencioné la jubilación, tampoco hablé de religión, decís, bueno, totalmente. Y da la impresión de que la gente, bueno, viene enojada, una persona viene enojada porque la jubilación no le da. Hay universidades de España que están estudiando el fenómeno Milei. ¿Es un fenómeno? Y yo creo que es un fenómeno. Fenómeno es una palabra, no significa gran cosa, pero fenómeno o mileísmo, cuando le pones el sufijo el ismo, estás diciendo que es algo que no es solo la persona, sino que tiene sus causas y que tuvo un origen y una serie de explicaciones, surgió por algo, porque los personajes surgen por algo, y que puede tener un final, digamos, siempre tiene un final, pero vos tenés que explicar, porque si no te quedás pegándole a la persona, a sus pelos, a su show, y no decís, bueno, qué es lo que no estaba funcionando, por qué viene un personaje y te habla de dolarización como si fuese tan fácil, te habla de venta de órganos, de la cantidad de cosas que dijo, de voucher educativo, de achicar el Estado, te mencionó la gente, los economistas tipo von Hayek, digamos, que generalmente no están siendo aplicados en el mundo actual, porque von Hayek hablaba también de un Estado también medio achicado. Es decir, y este personaje te tira una serie de fórmulas que parecen
antagónicas con Argentina, porque Argentina siempre tuvo una cultura de lo público, de lo estatal, bastante vigorosa. Sí. Después vos podés decir, bueno, ¿cómo funciona lo público? Y con un presidente que no gobierna a favor del Estado, no cree en el Estado, digamos. Exactamente. Entonces, Es muy raro para Argentina, repito, que es un país, porque hay países que tienen tradiciones distintas, qué sé yo, y además hay que decir una cosa que lo dicen muchos analistas, no necesariamente vos achicás el Estado y funciona mejor. Hay países, y cito Alemania o Gran Bretaña, o los países escandinavos, que tienen ese gasto público que ronda los 40, 45 o más. O sea, hay países que típicamente han funcionado y han sido muy capitalistas y han funcionado con salud pública. Por ejemplo, Inglaterra, ¿sí? Tiene un National Health que funciona muy bien y que tiene que ver con acceso, como pasa con Canadá, a diferencia de Estados Unidos. Son tradiciones institucionales y democráticas. Alemania también, Alemania da para jubilaciones, para becas artísticas, después tiene un sector privado muy pujante. Bueno, Argentina, sin duda, esto no lo dice solo Milei, va a tener que integrar mejor la lógica de lo público con lo privado. Es posible que algunas formas de lo público, de la salud, la educación, no estén funcionando del todo bien. Ahora bien, vos la vas a desmantelar y vas a quitar la universidad. No, papi, no es la solución por ahí. Claro. Pero entonces, mejorar la forma en que vos integrás el gasto público, mejoralo, no lo achiques, mejoralo, hacerlo más eficiente, no sobre la base de bajarlo en 25%, que son niveles que no suelen tener ninguno de los países que acabo de mencionar, ni siquiera Estados Unidos, que tiene un nivel de estatalidad más bajo, no tiene el 25%, que es lo que prometió Milei en el Pacto de Mayo. Entonces, no pareciera que un país argentino que tiene una tradición de la salud, no sé, Tucumán, a vos te pasa algo y te va al Padilla, y puede, un día o sea, y es un hospital increíble, digamos, y la salud pública es un elemento democratizador e igualitario tremendo, al margen de que una cosa puede funcionar mejor que otra, pero vos te chocaste en el auto, te caíste de la moto, y vos vas a un hospital y te atienden apenas preguntándote 2 o 3 cosas, y eso es el Estado que te está diciendo, tu trabajo vale, vos como ciudadano valés, ¿sí? Frente a otras propuestas de estados o de sociedades o de estados-nación que te están diciendo, acá todo tiene un precio, tu órgano, tu hígado tiene un precio y esa es la única manera de vos como individuo de valerte. Y bueno, nosotros en la sociedad argentina típicamente hemos dicho algunas cosas se venden, pero no todo se vende. Los recursos naturales, los recursos del cuerpo, los órganos, no se miden en dólares, no todo se compra y se vende como en un mercado libre. Y entonces son tradiciones, y yo realmente frente a un país como Argentina, que está claro que puede cambiar y puede incorporar las formas de teletrabajo, ya las incorporó, el peronismo quizá le quedó difícil eso, ¿no? Por ahí se decía, el peronismo le hablaba a un trabajador del siglo XX. Bueno, uno le pregunta a los amigos y la gente está trabajando de manera distinta, desde su casa, qué sé yo, el servimoto, y el pedido ya. Está claro que el mercado del trabajo también cambió. Y probablemente Milei fue astuto en algunos elementos, y ahí vuelvo a la pregunta que voy a decir del fenómeno. Para vencer a un determinado fenómeno o antagonista, vos tenés que entender qué cosas incluso hizo bien, o a qué apeló discursivamente, y a lo mejor hay cuestiones que fueron eficaces discursivamente o hasta acertadas en el punto de la integración entre lo público y lo privado, y después hay una serie de cuestiones que parecen más vender humo o patear la pelota hacia adelante, porque evidentemente en más de medio año ya de que lo conocemos el mileísmo, no parece haber sido tan sencillo como él mismo lo predicaba. Pero además de esos fenómenos que vos mencionás, que tienen que ver con los avances tecnológicos, la velocidad de la comunicación que hay, y que se valió Milei para eso, también usó argumentos contra lo que él denominaba la casta, y que tenían que ver con la gestión deficiente o los errores que habían cometido los anteriores, sobre todo el peronismo. Y también se valió del antiperonismo, que es también un fenómeno sociológico, diría yo, que no es de ahora, sino que viene desde hace muchísimo tiempo, y que vos lo reconocés realmente como un fenómeno sociológico, el antiperonismo, que tiene un momento de nacimiento. Bueno, no soy experto en esa parte de la historia, pero me remito a un historiador que me gusta mucho, se llama Ezequiel Adamowski, y desde 1955 en adelante, peronismo y antiperonismo, un poco como vos lo estás sugiriendo, son, hablando de estas grietas y de estas fuerzas centrífugas, son 2 elementos ordenadores, ya no diría solo de la política o del asado, como decíamos, de lo que uno le pasa cuando va a un asado, de las sensibilidades. Dígame si no hay familias que tienen una sensibilidad peronista o antiperonista, o como se dice por ahí, gorila, que sería incluso hasta más que antiperonista, una especie de odio muy fuerte. Al populismo en general.
Y eso es una sensibilidad que marca, ya no digo solo la política, lo electoral, a quién votás, sino a veces cómo se estructura una familia. Hay familias que son muy antiperonistas y vos la ves. Después hay una complejidad, hay familias que tienen integrantes y partes de la familia que tienen distintas sensibilidades, porque además hay también sectores antiperonistas de anclaje socialista. Claro. Es decir, ahí viene un poco la... Es decir, uno siempre pinta como un pintor con... llamado gorila de izquierda. Una cosa así, después viene el pintar de una manera más finita, los trazos más finos. No es obligatorio ser peronista, está claro, uno puede ser lo que se le cante, está claro. Pero sí coincido con lo que vos sugerías, sobre todo de 1955 en adelante, que ese es el gran clivaje, el gran quiebre, digamos. Y este es un país que tiene mucho de antiperonismo como fuerza, como vector, y mucho peronismo. Y bueno, de alguna manera, de 1955 hasta el 2024 seguimos así. Sí. Y nada indicaría que el peronismo murió, realmente nada indicaría. Sabemos que el peronismo, mirá Osvaldo Jaldo, tiene distintos matices, y nada hace suponer, yo soy historiador, no puedo predecir, pero nada hace suponer que el peronismo no pueda retornar a un oficialismo, digamos, ¿no? Claro. Después está el radicalismo, que es un partido muy complejo, que siempre le costó mucho ubicarse, sobre todo con la llegada del peronismo, ¿sí? Hay un historiador tucumano que lo trabaja muy bien, Leandro Lichmacher. ¿Qué le pasó al radicalismo cuando apareció el peronismo? ¿Qué le pasó a sus banderas cuando apareció este nuevo partido de masas? El radicalismo fue y sigue siendo hasta cierto punto un partido de masas, y vino otro partido de masas como el peronismo, y bueno, empezó a ser difícil también para el radicalismo cómo ubicarse. Claro. Decíselo hoy a Lustó y al radicalismo, que tiene... digamos, es muy variado en sus fuerzas, y de alguna manera la Argentina sigue ahí, porque la política no la va a inventar una persona en un día, y esta idea de los partidos nuevos, como pasa en España con el Vox o el Podemos, no va a venir un partido nuevo a desmantelar 100 años o 200 años de historia. No te va a decir, yo quiero que el radicalismo... Bueno, podés decir, nadie lo decrete eso, quiero que el radicalismo deje de existir. Y mira que el radicalismo le han costado muchas cosas, pero sigue existiendo. Sí. Y vos todavía encontrás familias que tienen una sensibilidad radical. Pero sigue postergando y entregando todo, ¿no? No es una sensibilidad fácil, la sensibilidad radical, coincido. No Tuvo la gran oportunidad y no lo hizo. Es un partido que le costó mucho, le viene costando, quizá el último gran fenómeno Alfonsín, que uno le reconoce muchas virtudes, sobre todo las virtudes democráticas, no así las económicas quizá, pero como símbolo, la importancia de Alfonsín pensando en el retorno a la democracia y en el nunca más, y dejar atrás, digamos, esta espantosa dictadura que tuvimos. Alfonsín fue uno de los últimos grandes fenómenos. Después tuvo la Alianza, que a nosotros nos genera un sabor bastante agridulce, y después creo que el radicalismo Yo creo que la última oportunidad estuvo el 2015. Es posible, pero bueno, esperemos. Y quizá el radicalismo, necesitamos como país distintas fuerzas, y el radicalismo ojalá encuentre su brújula, encuentre su sentimiento, su ADN, digamos, más específico, más nacional popular, más con un partido más de masas, y se sume un poco como fuerza representativa de la argentinidad. Si no, a veces las fuerzas políticas sí corren el riesgo de desaparecer, si pasa eso, ¿no? Sí. Así que bueno, esperemos. Todo eso también es la historia que construimos día a día, pero no hay que mirarla solo en la tele, se construye con lo que hacemos los hombres y las mujeres. Claro. Así que bueno, seguirá viendo, se está poniendo un poco difícil la Argentina, pero también es un pueblo que se expresa mucho, como pasó con la defensa de la Universidad Pública Nacional, con 1 millón de personas, que no fue ni siquiera un líder político el que los convocó, digamos. Así que bueno, todo eso es la Argentina, que es un país que todos queremos, en un día tan significativo como el 9 de julio, que alude a la independencia, y hay que confiar porque somos mucho más que fútbol, tenemos un fútbol maravilloso, pero tenemos un país con una riqueza de recursos naturales, cultural, universitaria, educativa, una sociedad de clases demasiado dividida, demasiado desigual, debería ser un poco más integrada, pero tenemos un país muy pujante, del cual todos esperamos lo mejor. Así que bueno. Bueno, perfecto. Facundo, Muchas excelente. Gracias, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí escuchábamos a Facundo Nani, historiador. La verdad que muy rica la charla con Facundo. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos para el final, porque están ahí nuestros móviles también expectantes a lo que está